¿Qué tal? ¿Cómo les va? Entre los innumerables tesoros que encontramos en la isla, hoy quería compartir con ustedes una pequeña obra del gran mimo francés Marcel Marceau. Vamos por ello aquí en el Tesoro de la Isla. The mask maker for me has different meanings. I will not tell you the story because you will see it in a few minutes. But for me, the mask maker is the man who represents humanity with all the faces humanity can possess. Esta obra es muy breve. Marcel es un mimo, vale decir que él no utiliza palabras, sino que reemplaza las palabras con gestos y posturas. Este mimo, digo, tiene como centro conceptual una distinción fundamental en nuestra cultura, que es la distinción entre el ser y el aparecer. Y bien, una persona, un hombre, es el hombre en definitiva, se va colocando, instalando, poniendo sobre el rostro diversas máscaras. De hecho, él mismo se llama el fabricante de máscaras. Esas máscaras que representan diversos estados emocionales o actitudes de la persona. Porque en definitiva lo que hace que nosotros seamos hombres es, por un lado, la percepción de la realidad que despierta en nosotros estados emocionales diversos, necesariamente diversos, y después posturas ante la vida, que puede ser una postura, no sé, combativa o más bien amigable, relajada, tensa, etc., ¿no? Todo está bien porque las máscaras se van poniendo y quitando de acuerdo a la voluntad de la persona, hasta que finalmente, cuando se pone por enésima vez la máscara de la felicidad e intenta quitársela, no puede. De modo que ahora es el aparecer la máscara la que toma posesión del ser. Está siempre sonriente, pero es una sonrisa que esconde infelicidad, porque es una sonrisa artificial, forzada, involuntaria. El hombre entonces, aquí representado, siente una auténtica desesperación, porque alguien ha tomado posesión de su ser personal y queda derribado sobre la tierra. Y sin embargo no deja de luchar, se levanta y mediante un esfuerzo largo, intentos fracasados, uno tras otro, de quitarse la máscara mediante una palanca, etc., finalmente logra quitarse la máscara de la felicidad y vuelve al estado, digamos, de serenidad, ¿no? Vuelve a ser él mismo. Y bien, ahora les propongo un breve comentario y los invito también a hacer su propia reflexión y compartirla quizá con nosotros, o bien si ustedes son docentes o catequistas o padres de familia, ¿no? Creo que es interesante porque, como mismo Marcel Marceau en la introducción de este video dice que esto puede tener diversas interpretaciones, ¿no? Entonces el tema central es el tema de la filosofía occidental y de la vida, que es esto del ser y el aparecer, ¿no? El aparecer puede ser manifestación del ser
u, por el contrario, ocultamiento del ser. La máscara puede, o la expresión facial nuestra, el rostro, ¿no? Porque el rostro y sus expresiones son cosas distintas, ¿no? El rostro es lo que permanece, lo que le da la unidad a la persona, lo que se identifica con la persona. Pero nuestros gestos, nuestros rostros, durante el día y durante la vida va adoptando diversas expresiones de acuerdo, ya les digo, a lo que percibimos, ¿no? Como reacciones ante la realidad. Si vemos un día soleado o una escena hermosa, sonreímos. Si en cambio hay algo que nos amenaza, algún peligro, nos ponemos duros, nos ponemos serios, inquietos, ¿no? Atentos. Sin embargo, el rostro, digo, es lo que subyace detrás de todas las diversas expresiones, ¿no? Y la diversidad es esencial a la vida. Sin diversidad, sin devenir, no hay vida, ¿no? Entonces, ser es ser persona. Y ser persona significa, por un lado, mediante la experiencia de la vida, recibir y reaccionar también libremente y responsablemente ante las cosas, ¿no? Pero sobre todo ante las personas, porque el yo, ¿no? La persona es propiamente el yo, se constituye de frente a otros yo, ¿no? A otras personas. Por eso esto de relacionarse con los demás es algo no secundario, sino sustancial. Nosotros apenas nacemos nos ponen en los brazos de nuestra madre, ¿no? Y ya hacemos contacto visual con nuestra madre. Y nos constituimos de esa forma en hijos, en niños de mamá, de papá, después será en hermanos, en amigos, etc. Bien, entonces estas relaciones que tenemos son esenciales, son importantísimas, pero siempre está el riesgo real de perder nuestro rostro, ¿no? De alienarnos, de ponernos una máscara que después nos termina sometiendo, como decimos en Argentina, ¿no? Acerca de algunos personajes, bueno, se lo comió el personaje, ¿no? Entonces la persona ya no distingue entre sus auténticos sentimientos y aquellos que son fabricados, pero que no proceden de su interior. En definitiva, el tema de la felicidad del mimo de Marcel Marceau no es la felicidad en sí el problema, sino es una felicidad impuesta, que no procede del corazón de la persona, ni de la voluntad de la persona, sino que es una felicidad que se autoimpone, ¿no? Un poco esto hace referencia, por eso es tan actual, a cuestiones de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, hay un pensador actual, contemporáneo, que dice que, por ejemplo, en la sociedad actual no está permitido estar triste. Tenemos que estar siempre, como decimos, pum para arriba, ¿no? Siempre alegres. Parecería que la tristeza, la nostalgia, el duelo y algunos sentimientos que son propios del hombre están como excluidos, se ven mal, ¿no? Sobre todo en la sociedad americana, hay que estar siempre enchufado a 380, ¿no? Y eso obviamente provoca un desgaste y una pérdida de autenticidad. La cultura del selfie, por ejemplo, ¿no? Siempre estar sonriendo, aparentando, ¿no? O bien en algunas sociedades de carácter colectivista, también la pérdida de la persona en favor del colectivo, ¿no? Del socialismo, del comunismo o de alguna otra ideología. Y bien lo que plantea aquí brevemente, pero en forma creo genial, y que está llena de aplicaciones, ¿no? Yo se los propongo a su reflexión, ustedes sabrán hacerlo mejor que yo, es la eterna dialéctica entre el ser y el aparecer, que aparece en la cultura antigua, en Platón, ¿no? Y en la caverna de Platón, y también en el Evangelio, en el personaje tremendo que es el fariseo,
que aparenta ser un hombre religioso y en el fondo no lo es, ¿no? Es un hombre que no ama a Dios. La máscara de la devoción, de la piedad, o sea, hay una cantidad grande de máscaras que existen y que nos ponemos por alguna razón y que nos hacen realmente mal, ¿no? Nos destruyen como personas. Bien, y finalmente la parte más larga de este mimo, que dura apenas algunos minutos, es el esfuerzo que hace el hombre por quitarse la máscara. A partir de que se da cuenta de que la máscara de la felicidad se apoderó de la persona, intenta una y otra vez quitársela, lo cual también creo yo es interesante y es verdadero porque hace referencia a un factor fundamental que es el esfuerzo. Para ser auténtico, para ser uno mismo, hay que realizar un esfuerzo permanente, un esfuerzo que tiene que durar hasta la muerte, ya que en definitiva quizás sea la muerte el momento de la verdad. En fin, les propongo esta breve reflexión, pero en realidad lo que quiero es proponerles que ustedes también vean, disfruten también de esta forma de arte poco desarrollada, poco conocida, que es el mimo, ¿no? Marcel decidió dedicarse a esto cuando vio las películas de Charles Chaplin. Él es francés, de origen judío, nacido en 1923 y que tuvo la desgracia de que su padre muriese en campo de concentración, siendo judío. Él se unió a la resistencia francesa y salvó muchos niños judíos. Hay una película reciente llamada Resistencia que se trata precisamente de la biografía de Marcel Marceau, que además él actuaba para soldados, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, y después se dedicó, y ciertamente es uno de los mimos más importantes del siglo XX. Bien, espero que sea de su agrado, que tengan un muy buen día.